Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este ciclo de entrevistas del canal de TV del diario digital Conclusión. Vamos a estar con temas que son concluyentes a fin de año y ya al final de lo que puede ser el periodo legislativo, no sin antes preguntarnos si podría llegar a extenderse y las extraordinarias pasarían a las ordinarias, el periodo ordinario de sesiones se continuaría en el mes de diciembre con extraordinarias. Vamos a ver qué es lo que nos pueden decir desde el Congreso Nacional, específicamente desde el Parlamento Nacional. Hay temas que han sido bastante sustanciosos, que dio para la polémica, que confrontó en nuevas oportunidades a miembros de la oposición con el oficialismo. Pero también hay que decirlo, hay sectores de la oposición que han sido críticos cuando tenían que hacerlo con el oficialismo, pero que también han sostenido de alguna forma esta suerte de convención del diálogo que es tan necesaria en tiempos de democracia y en el Parlamento Nacional. Para ello vamos a estar tocando dos temas prioritarios, el tema del impuesto a las grandes fortunas y también el tema presupuesto, que desbrozándolo bien se podrá avisorar si el Ejecutivo Nacional conserva ese espíritu federal que tanto anunció el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Así que le damos la bienvenida a José Luis Ramón, titular de Bloque Federal. ¿Cómo te va, José Luis? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo te va, Aldo? Es un gusto estar en el programa tuyo de la revista digital Conclusión. Y la verdad que la agenda del Congreso, viste que tiene un abanico que este año es bastante grande Sí. y hay algunos temas que son conflictivos, obviamente. Yo recién te escuchaba a vos cuando enumerabas algunos de ellos, especialmente el relacionado con el presupuesto, que se sancionó hace muy poquito. Nosotros tuvimos una voz de consenso, pudimos tener diálogo con el Poder Ejecutivo y con el Frente de Todos en la Cámara, que nos permitió, bueno, nosotros tenemos algunos temas que vos sabés, nos viene trayendo año tras año un problema con los dos ejecutivos, con el anterior, Sí. liderado por el expresidente Macri, y con el presidente Fernández. Y aquel relacionado con los derechos de los consumidores, sobre todo de los usuarios bancarios, del abuso que vienen produciendo los bancos y que desde el Estado sigue sin tomarse el toro por el asta para poder resolverlo, sobre todo por el grave problema del sobreendeudamiento familiar. Aquel que tiene una tarjeta de crédito en su casa lo sabe, el sobreendeudamiento de aquellos que tuvieron la desgracia, por decirlo de alguna manera, de tener un crédito UVA. Desde el Banco Central no se le diera la solución a ese tipo de economía familiar. Y tenemos temas relacionados con el valor de las tarifas. No se terminó de resolver de qué manera va a haber previsiones presupuestarias para atender a las miles de familias que necesitan del gas, y sobre todo aquellos del gas que viven en la zona marginal. No obstante ello, nosotros acompañamos en general el presupuesto porque creemos que la ley del presupuesto le da un límite al ejercicio del Poder Ejecutivo para administrar los recursos. Claro. Y después hay otros temas dentro del abanico, bueno, que podemos ir. El del aporte extraordinario creo que merece un punto especial, sobre todo de una parte de la oposición que resolvió apoyar a ese pequeño grupo de 8.000 más o menos tienen que hacer ese aporte. Creo que haber defendido la postura de que no ocurriera habla a las claras de que en la Argentina tenemos un problema de inmadurez muy grande, más numerosa de gente que está. Sí, claro. Ahora, respecto de ese tema, también preocupa porque quien anda por la calle o incluso quien recorre los pasillos del Congreso, hay rum rum, pero ese rum rum no deja, creo, de alguna manera de preocupar a los propios oficialistas. Y facilitarle a los bancos el incremento de las comisiones para el año que viene y decir después que no vamos a tener más IFE o ATP, más allá de las críticas que se recibieron, empieza a preocupar. Hablar de tarifas, incremento de tarifas y además comisiones de bancos es algo que a la gente no le gusta. Y hace ruido fuerte
Nosotros tuvimos la oportunidad en el momento de discutirse la ley del presupuesto de ponernos muy firmes con uno de los artículos, el 92 hay que saberlo, que tenía la idea, aquellos que lo incorporaron entre los gallos y la medianoche, de compensar a las empresas distribuidoras de gas, claro, que son 5, no son más de ellos, ¿no? Con 350 millones de dólares. Escuchate lo que te digo. 29.000 millones de pesos, porque estos señores en la época del 2018, ministro de Energía era Iguacel, sí, sí. habían dictado un decreto, Secretario. sí, exactamente, el secretario de Energía, que pretendía que los usuarios y consumidores de todo el país le reconociéramos una pérdida de 29.000 millones que tuvieron las empresas por no tomar la previsión de que compraron el gas a un precio y lo distribuyeron a otro. Bueno, resulta que como eso no resultó, terminaron de incorporarlo en el presupuesto. Nosotros nos pusimos muy firmes y dijimos, no acompañamos si en el equilibrio no se respeta a los consumidores o al erario público en general. Es decir, estamos haciendo un ajuste de las cuentas que caen en los hogares. Bueno, este grupito de empresarios que se disfrazan de pícaros para que paguemos el pato de la boda todos los argentinos, nosotros y bueno, funcionó nuestra oposición y no se incorporó ese artículo. El equilibrio no se está dando entre los bancos y los usuarios. El Estado, lamentablemente, yo creo que el presidente Fernández, el presidente del Banco Central van a tener que tomar cartas en este asunto porque es insostenible el grado de sobreendeudamiento que tiene la familia en todo el país. Sí, claro. Ahora, diputado, sabemos que la agenda fue bastante nutrida, había temas que eran prioritarios tratar porque estábamos viviendo en el marco de lo que es la pandemia, esta pandemia que generó una cuarentena que más allá de que si se estiró mucho o poco, el cierto es que desde el Parlamento Nacional había que dar una respuesta. Yo creo que el gobierno tuvo esas herramientas. Ahora, un poco más acá y mirando las perspectivas de lo que puede significar la Argentina del año 2021, si miramos el presupuesto, si miramos las prioridades, pero también si miramos cuáles son aquellos temas que se podría decir que estuvieron ausentes para tratar de resolver, digamos, lo urgente de la población. Creo que hay algunos temas relacionados con el tema financiero al cual no se le está prestando atención. Y esto preocupa porque en la agenda parlamentaria, de alguna vez por todas, si estamos en el marco de un gobierno nacional y popular, habrá que discutir la ley de entidades financieras. Y habrá que discutir por qué seguimos subsidiando de esta manera a las privatizadas. Vos sabés que son los dos temas, Aldo, muy fuertes. Sabés el compromiso nuestro en relación a esos dos temas. El crédito público tiene sujetos en donde el principal es el usuario del crédito público, el usuario bancario, el ciudadano común. Y las entidades financieras son el sujeto que tiene que ayudar a administrar que el crédito público se administre y se disponga a los efectos de satisfacer el desarrollo económico del país. Claro. Esta ley de las entidades financieras cambió el eje en las épocas de los gobiernos militares, que es donde tiene su origen, en donde el eje central no era el usuario bancario, el eje central era la gran capacidad de poder de lobby que tenían los dueños de los bancos, claro. Y es por eso que de hecho se llamó la ley de entidades financieras. Acá esa modificación yo la vengo sistemáticamente planteando en cada intervención que tenemos oportunidad y creo que se tiene que encarar, pero a partir de considerar el sistema financiero, el usuario bancario a ver, para que lo entendamos, el usuario bancario no es solamente aquel que usa la tarjeta de crédito para ir al shopping. El usuario bancario es aquel que utiliza el dinero para que con el crédito público se pueda desarrollar las distintas actividades de la producción, sí, claro. Básicamente, que tiene que ver con la solidaridad y muy lejos
del sistema de especulación financiera que proponen las entidades financieras. Es grande, va a ser fuerte, tan fuerte como fue la semana pasada la discusión del aporte extraordinario por única vez de un grupito de no más de 9.000 familias que han logrado acumular en la Argentina una suma que supera los 200 millones de pesos. En el barco del progreso de nuestro país, o nos subimos todos, aquellos que formamos parte de la base de la sociedad y aquellos que han logrado ganar dinero mucho, todos juntos, o ha llegado el momento de, y esto lo digo, y a lo mejor puede sonar muy fuerte, pero ha llegado el momento de que aquel que quiera irse del país porque no es patriota, porque no le importa a la Argentina, es el momento que se vaya, porque son miles los empresarios argentinos que son patriotas, que han ganado el dinero en la Argentina, que lo invierten y que también incluso algunos están dispuestos a hacer el aporte hasta de manera voluntaria. Vos pensá, Aldo, que a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina durante esta pandemia son miles las familias de argentinos que de manera voluntaria han hecho el esfuerzo de cumplir con el aislamiento social en pos de cuidar la salud de sus vecinos, de su familia, de toda su comunidad. Y significó que hubiera un sector de la población que sean los nuevos excluidos. El aporte de las familias argentinas desde el punto de vista económico para el cuidado de la salud ha sido enorme. Entonces, ese grupo de empresarios, y algunos de ellos disfrazados de empresarios a través de sociedad anónima, es hora de que empiecen a comprender que el esfuerzo de ir en el mismo barco es un esfuerzo compartido entre todos, los que más tienen, los que tienen más o menos, los que menos tienen, y por sobre todas las cosas, aportando para que los que menos tienen se puedan subir al barco de la misma manera. Claro. El sistema del capitalismo de libre mercado liberado no puede tener como objetivo que se salven unos poquitos, sino que es para toda la sociedad. ¿Se entiende? Ahora, diputado, como usted tiene un espíritu profundamente federal, nosotros escuchamos atentamente en el recinto los planteos, el carácter de los planteos que usted formula, pero también no olvidamos el diálogo que conserva con la prensa en los pasillos. Según su leal saber y entender, la pregunta es esta: ¿el presupuesto es federal? Si lo es, prioriza fundamentalmente aquellas necesidades que tienen que ver con el desarrollo de las economías regionales provinciales, y en caso de que así sea, ¿cuál fue el sector que más se benefició? No habla las mineras. Bueno, yo pensé que me ibas a hacer la pregunta de las mineras. Yo creo que, bueno, el presupuesto tuvo en esa discusión, me parece que tiene un primer objetivo, que es lograr el desarrollo de la obra pública, sí, para que se pueda poner en funcionamiento el motor de la economía. Y sobre todo de evitar que el porcentaje de desocupación siga creciendo. Desde el punto de vista federal, más allá de las expresiones que tiene el presidente, en el caso de mi provincia, sí, ha tenido o adolece, y fruto de un problema de enfrentamiento político con uno de los diputados nacionales que fue gobernador de mi provincia, creo que no ha tenido, claro, que lamentablemente no ha tenido la visión del desarrollo de una provincia como Mendoza, pero es un tema en particular. En el interbloque nuestro hemos logrado que, por ejemplo, las provincias del norte, que tienen frontera con el Brasil, con el Paraguay, se pudiera incorporar una zona de libre comercio, o de libre impuesto, mejor dicho, a la provincia de Misiones, de Formosa, del Chaco, lo que le va a dar un empuje muy federal al desarrollo económico de esa zona. Pero lamentablemente vivimos en una Argentina en donde desde la construcción, de la época de la aduana fuerte en el puerto de Buenos Aires, al día de hoy el CABA, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el AMBA, el Gran Buenos Aires, se siguen llevando una porción de la torta que es muy desigual en relación al resto de las provincias. Creo que eso amerita una discusión, sobre todo de los dos frentes que están gobernando. En algún momento el acuerdo lo van a tener que provocar. Yo te digo una cosa, Aldo. Yo participo de casi todas las comisiones, aunque no sea miembro, y veo que la composición de las comisiones que discuten
los temas económicos, hablo de la Comisión de Presupuestos, Finanzas, la mayoría de los diputados pertenecen a la CABA y al Gran Buenos Aires. Entonces las discusiones están generalmente centradas en la problemática económica de esta gran urbe que es la capital federal y el Gran Buenos Aires. La defensa del federalismo la tenemos que hacer muy fuerte aquellos que venimos desde el interior. Pero lamentablemente los dos frentes obedecen a una estructura política que lamentablemente tiene su pasillo de conversación en la capital federal. Vamos a tener que seguir discutiendo, va a costar mucho. De las dos conversaciones que he tenido la oportunidad de tener con el presidente de la Nación, surge claramente que él quiere abrir las puertas hacia el interior de la Argentina. Bueno, tiene 3 años para demostrarlo, yo espero que lo haga de esa manera, ¿no? Sí, entiendo. Ahora, yo creo que hay un tema nodal, el diputado que está explicando, porque el tema de alguna forma hay un condicionamiento a partir, no sé si usted lo ve así, de los pactos preexistentes. Creo que ameritaría que los gobernadores, en aras de tratar de sostener o de impulsar un nuevo federalismo, es hora de que se trate de discutir, no digo un pacto preexistente a lo que es la Constitución, pero sí algún documento, algún nuevo pacto que reformule, si se quiere, constitucional, no digo constitucionalmente, porque la ley de presupuesto y otras leyes más no están terminadas, nunca fueron terminadas. Sabemos que a partir de la sanción del 94, la cuestión quedó bastante pendiente, nunca se resolvió, y no sé si es el momento, según lo ve, como para que Argentina se empiece a discutir otras cosas que hacen esa mentada consigna que ha lanzado el Ejecutivo Nacional, en la cual está haciendo hincapié en ese tema. Me gustaría saber si hay algún proyecto, si sabe de que alguien quiera presentar un proyecto, si hay ánimo en los gobernadores, porque me parece que las viromes son poderosas. Muy poderosas. Yo te digo, con tu pregunta casi la respondiste, Aldo. No. Pero la verdad que la verdad que lo que viene ocurriendo es que los gobernadores, la gran mayoría, se llegan de rodillas a tratar de poder complementar sus ingresos propios con los dineros de la nación. Y eso, mira, vos que sos un entendido en el Congreso, la ley de los DNU, decisiones permanentes centralizadas en Buenos Aires y avaladas por una comisión de 9 diputados en el Congreso. La bicameral. La ley de la Administración Financiera del Estado Nacional, artículo 60, sí. ¿Qué es para que aquel más descolgado? Es que se pueden hacer todas las ampliaciones presupuestarias el ministro de Economía, el presidente, cuando se le ocurra. La resolución, no, exacto, el jefe de gabinete. La decisión de la deuda externa, que pueda ser siempre delegada del Congreso al ministro de Economía de turno y el presidente de la Nación. El Congreso tiene que recuperar sus facultades. En el Congreso es donde las mayorías se construyen para poder lograr este efecto de que los gobernadores no obliguen a los diputados que defendemos el pueblo a seguir negociando en favor del centralismo de la capital federal. Claro. Te acabo de dar 4 puntos que son claves en este centralismo que existe en la capital. Ahora, esto nos supondría, José Luis, refundar los parámetros o la dinámica de la política. Digo, ¿por qué? Me parece que aparte de la población se sigue cuestionando y preguntando esto que voy a preguntar ahora. Por lo general, cuando se hacen las internas partidarias, o no se hacen a veces, se instituye una nómina o una lista. Perfecto. Esa lista es la triunfadora hacia adentro del partido político. El partido político va a las generales y ¿qué sucede? Hace una propuesta de carácter público, asume un contrato, establece un contrato con la sociedad y cuando llega al gobierno, el Parlamento vota en contra de lo que estuvo como propuesta. Ahora, en la general
votaron todos, hubo gente de ese partido que lo votó, y gente que no es de ese partido que votó por ese contrato. Y después se arguyen los diputados o senadores que hay una suerte de orgánica partidaria. Y esa justificación sirve para impugnar el contrato social que se asumió en campaña y que de alguna forma es el compromiso con el cual el gobierno llega al pueblo. Yo creo que hasta que esto no se formule, ¿por qué vamos a ver cosas distintas en el Parlamento? Es muy fuerte lo que decís, es tal cual. Porque para que el contrato social que asume un diputado, un senador o un gobernador con su pueblo, claro, en la campaña electoral, tiene que venir acompañado de un grado de compromiso y de responsabilidad que lamentablemente muchos de los que van sumados en la lista de quien va a la cabeza, por decirlo de alguna manera, se diluye esa responsabilidad. No es lo mismo, no pongo el burro adelante para que no se escape, pero en el caso mío, por ejemplo, que me tocó ser la cabeza visible de una lista de diputados, senadores provinciales, concejales, que asumí el compromiso de ir en el camino que voy y de hacer los acuerdos, los consensos, y muchos de esos que me acompañaron en el pacto que hicimos públicamente, como están escondidos en la lista, pueden ir para cualquier otro lado y no cumplir con ese compromiso que asumió una sola persona. Por eso el tema de la lista sábana creo que tiene que ser algo que tiene que desaparecer. Claro. Es decir, cada uno tiene que ser votado con un tilde, que lo elijan y que se sepa para que se haga responsable en su momento y no ocurra esto que decís vos. No puede ser que la disciplina partidaria termine con los compromisos electorales que son un contrato social. Sí, porque se bastardea, se puede incurrir en la estafa. La estafa más grande la vimos con Macri. Ahora, José Luis, quería preguntar, ¿cuáles son los temas de agenda, los grandes temas nacionales, como se suele decir en la política, que según tu leal saber y entender, tienen que ser los que primen en la agenda, sea por iniciativa propia de los bloques, es decir, los representantes del pueblo, sea por iniciativa del Parlamento Nacional, digo, del Ejecutivo Nacional? Sí. Bueno, siguiendo los lineamientos de nuestra fuerza política, de nuestros compromisos asumidos electoralmente desde el año 2017, y sobre todo del interbloque que me toca representar, se tienen que tocar los temas federales. Se tienen que tocar los temas federales, porque la única manera de poder seguir avanzando en el progreso económico de las provincias es que haya proyectos de distribución del presupuesto nacional hacia las provincias. Primer punto. El segundo, hay proyectos relacionados con el grave problema habitacional y de pobreza de la Argentina. Hay un proyecto que está en danza que se llama Tierra, Techo y Trabajo. Sí, señor. Que incluye una redistribución de los dineros de la nación para poder llevar adelante el desarrollo territorial para todas las familias que no tienen la posibilidad de acceder a una vivienda, lo puedan hacer de una vez por todas. Creo que esos proyectos, que son aquellos que permiten levantar el estándar de la calidad de vida de abajo para arriba, son los que se tienen que poner adelante en la agenda. Está bien. Ahora, sabemos que por una normatividad o la institucionalidad hace que el jefe de gabinete visite tanto diputados como senadores. ¿Vos cómo lo notaste al ministro Cafiero respecto de aquellos temas que son muy urgentes, urticantes, y que tiene que ver ni más ni menos con las preguntas que le hacen todos los legisladores, ¿no? Incluso sí. bloque. Yo lo vi muy flojo y él no quiere ir al Congreso, evidentemente. Nosotros, no obstante la actividad frenética que venimos trayendo en la Cámara de Diputados, él todos los meses tendría que estar, o mes por medio, él tendría que estar presentándose a responder las preguntas que nosotros tenemos. Porque a su vez le ayudaría a él a fijar esta agenda de las prioridades que tenemos, sobre todo aquellos que vivimos en las provincias y que tenemos seria preocupación por el derecho de
del ciudadano común, que en la gran política es como que pareciera ser que los temas minuciosos del sobreendeudamiento, del pago del valor de los servicios públicos, es decir, cada de estos temas que hacen al ciudadano de a pie, nosotros se lo podemos manifestar fuertemente y le podrían ayudar a él a entender que en la agenda de las prioridades hay otras que no son las que están mandando en este momento a tratar en el Congreso. Sí, da un poco la sensación cuando uno escucha hablar a la gente. Ahora, ¿y al presidente cómo lo estás viendo? Lo veo muy firme, a contramano de lo que dice algunos miembros de la oposición numerosa de Juntos por el Cambio. Lo veo un hombre que está llevando el toro por el asta en un momento muy fuerte. Ha logrado cerrar el tema de la deuda externa, que es un tema muy delicado. Ha logrado llevar al Congreso una agenda que le permite a él consolidarse para los próximos años, y creo que le está faltando que su jefe de gabinete haga una agenda que le pueda ayudar al presidente a gobernar para las personas que lo han votado, para aquellos que creemos que en la Argentina hay muchos temas que se pueden resolver con el consenso de fuerzas minoritarias como la nuestra y que le ayudarían a tener una mejor gobernabilidad. Pero yo la verdad que lo veo firme el presidente. Bien. Ahora, quien pasa por el ciclo, nosotros siempre invitamos en 2 minutos a hacer una reflexión respecto de lo que se habló o de otros temas. A nosotros siempre nos interesa saber, bueno, qué comprometido, qué grado de preocupación tenemos que tener los argentinos, en qué temas y cómo podría llegar a ser el futuro si seguimos haciendo las cosas como las hacemos. Yo, mirá, Aldo, creo que en la Argentina vivimos en un lugar que realmente vale la pena y merece ser vivido. Y que creo que en la medida que sobre todo aquellos que acumulan la mayor parte de la riqueza de nuestra Argentina dejan de mirarse el ombligo y hacen un reconocimiento como patriotas que debemos ser todos y aportan a que la economía del libre mercado que les ha permitido ganar el dinero que han ganado lo puedan hacer de una manera que se permite un equilibrio más saludable y de mayores igualdades en la sociedad que vivimos, vamos a lograr despegar en una Argentina en la que en el barco del progreso podamos estar todos, desde abajo hacia arriba, y vivir de una manera digna y de bienestar, y no solamente un grupito muy chico que durante décadas ha demostrado que podía enriquecerse solamente ellos. Creo en la Argentina, claro. Creo que hoy estamos en presencia de un gobierno humanista que va a dar las herramientas para que esto ocurra. Yo espero que aquellos que son más poderosos de nuestra Argentina entiendan este concepto y permitan que podamos despegar todos en la Argentina. Ese es mi deseo. Bueno, desde ya muchas gracias. Esperemos que sean los tiempos de los derechos sociales de cuarta generación y de que la propiedad en función social no signifique un miedo de algunos sectores de la clase política, digamos. Estaría buena esa discusión. Bueno, yo desde ya quiero agradecer mucho tu tiempo de haber participado en este ciclo, de estar compartiendo la mirada, el trabajo que se está haciendo en diputados, y bueno, y cuáles son los compromisos que el bloque ha asumido respecto de lo que es la articulación y la distribución también, ¿no? De lo que puede llegar a ser, cierto grado de justicia social que todos esperan y que estaría en el nudo de lo que es la distribución, no solo en materia presupuestaria, sino en materia de iniciativas, pero porque a veces parece ser que la República se desarrolla desigualmente cuando está un gobierno, me gustaría que también, y lo sé que en este caso no corresponde esto, que los diputados le hagan rendir cuenta a sus gobernadores. Sí corresponde. No corresponde que te lo diga vos, porque sé cómo está. Claro, no, Cornejo no te quería mucho, pero bueno, eso es harina de otro costal. Y hablamos con el diputado nacional. Algún día vamos a ver Mendoza en particular,
y los negociados de las empresas energéticas. Pero esto va a ser, creo que, materia para otro capítulo. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Aldo, y le mando un saludo grande a todos aquellos que ven y que sobre todo que están viendo este programa de la revista digital. Así que un abrazo enorme, Aldo. Otro para vos. Bueno, escuchamos al diputado nacional José Luis Ramón, cuyano, el mendocino, digamos, caracterizando algunas cuestiones vinculadas con los actores que han sido la agenda parlamentaria en curso en lo que respecta al tema del año, pero con una visión. Claro, muchas veces no es muy común que prolifere lo que es la difusión de aquellas discusiones que se tienen en el recinto, y muchos pueden perderse cuál es el grado de protagonismo que tienen los diputados del interior del país en materia de reivindicación de lo que significa sus economías regionales. Esto yo estimo que no es casual, porque Ramón acaba de decir algo que es cierto, es decir, donde se concentra el 50% del padrón electoral del país y donde esa mayoría de diputados hace que se desequilibre la cantidad de votos muchas veces que tiene el interior, lógico es que la respuesta sea para lo que es Cava, para lo que es, digamos, la provincia de Buenos Aires. No es casualidad que hay diputados bonaerenses o de la provincia de Buenos Aires, nacionales en el recinto o en diputados, que son los que ocupan la mayoría de las comisiones. Y esto es muy cierto. ¿Pero por qué? Por una cuestión de densidad demográfica. Habrá que revisar algunas cuestiones vinculadas con esto. Yo no sé si será necesario actualizar la cantidad de habitantes o la cantidad de diputados. Hay una ley que todavía quedó pendiente, que es la de actualizar. Están faltando diputados según una ley que ya había sido discutido y que de alguna forma se estaba teniendo en cuenta como para decir, bueno, corresponde. Pero vamos más de lo mismo. Tanto Buenos Aires como Cava tendría la máxima representación o la máxima política en el Parlamento. Entonces me parece que los desafíos que tiene Argentina en aras de sostener esto que planteaba José Luis Ramón, sería, no digo, no desconocer las proporciones, porque estamos hablando de diputados nacionales. Tal vez la cuestión sería de qué manera debería seguir funcionando senadores. Porque allí sí que el tema cobra otra arista completamente distinta. Y esta desigualdad que hoy tienen los diputados del interior para poder forzar, digamos, una respuesta de carácter federal desde el Ejecutivo Nacional, no caería en saco roto. Bienvenido sea la discusión de los representantes del pueblo, de las provincias, por lo que es la Cámara de Diputados, porque hasta incluso tiene otro color, otro sabor, otro matiz y hasta otra alegría, que no se ven en el Senado de la Nación, tanta pasión, tanta, ¿cómo puedo decir? Si se quiere, compromiso, porque el diputado tiene por allí la costumbre de charlar mucho con su pueblo. Pero para tratar de alguna manera terminar con esta simetría, sería bueno o que el Ejecutivo Nacional, sea quien fuera, empiece a reflexionar que así no puede seguir, o empecemos a pensar otro tipo de andamiaje institucional o algún tipo de enmienda que permita tener un grado de poder a las provincias, de torcer la voluntad unitaria, lo digo entre comillas porque no estoy diciendo que el gobierno nacional sea unitario, pero sí esta simetría subsiste, subyace, y esto es bien patente y se ve mucho en la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, algunos de los temas que estuvimos tocando y que tienen que ver con que a veces por qué las provincias no recibimos lo que tendríamos que recibir. Será cuestión de seguir hablando con los representantes del pueblo y viendo qué caminos, qué andariveles se están navegando como para encontrar, tratar de resolver estas asimetrías que se han conservado a lo largo de toda la historia de la República Argentina. Bueno, hemos llegado al final. Te damos las gracias por acompañarnos desde aquí, desde el canal de TV del Diario Digital Conclusión. Tanto Sebastián Moreno como Aldo Batizaco te dicen que nos vemos en el próximo capítulo.